Solución al problema 9.23 del libro de Alonso y Fin volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de un sistema de partículas. Problema. Una partícula de 5 kilogramos de masa, moviéndose a 2 metros por segundo, choca con una partícula de 8 kilogramos de masa, inicialmente en reposo. Si el choque es elástico, hallar la velocidad de cada partícula después del choque. Inciso A. Si el choque es frontal. Inciso B. Si la primera partícula se desvía 50 grados de su dirección original de movimiento. Expresar todas las direcciones en relación a la partícula incidente. Solución. Inciso A. Se entiende que el choque es frontal. Por el principio de conservación del momentum, se tiene que el vector momentum de la primera partícula antes del choque, P1, más el vector momentum de la segunda partícula antes del choque, P2, es igual al vector momentum de la primera partícula después del choque, P1', más el vector momentum de la segunda partícula, P2'. Pero, P1, es igual a la masa m1 de la primera partícula, por su velocidad, v1, en dirección al vector unitario x. P2, es igual a 0, pues la segunda partícula se encuentra en reposo, previo al choque. P1', es igual a m1, por su velocidad después del choque, v1', en dirección al vector unitario x. P2', es igual a m2, por v2'. Entonces m1 por v1, es igual a m1 por v1', más m2 por v2'. Despejando, se obtiene que la velocidad de la segunda partícula después del choque, v2' es igual a m1 entre m2, por v1 menos v1'. Se tiene una ecuación, con dos incógnitas. Se requiere otra ecuación. Por el principio de conservación de la energía, se tiene que la energía cinética antes del choque, es igual a la energía cinética después del choque. Pero, la energía cinética previa al choque, es igual a 1/2 de la masa m1, por el cuadrado de su velocidad v1. Y la energía cinética después del choque, es igual a 1/2 de masa m1, por el cuadrado de la velocidad v1', más 1/2 de la masa m2, por el cuadrado de la velocidad v2'. Sustituyendo la primera expresión, para la velocidad v2', en esta ecuación de la conservación de la energía. Y simplificando, se obtiene que la velocidad de la primera partícula, después del choque, v1', es igual a m1 menos m2, entre m1 más m2, por la velocidad previa al choque, v1. Sustituyendo datos, se obtiene que la velocidad v1', es igual a menos 0.462 metros por segundo. Es decir, que la primera partícula cambia el sentido de su dirección 180 grados. Da media vuelta, reduciendo la magnitud de su velocidad de 2 a 0.462 metros por segundo. Mientras que la segunda partícula pasa del reposo a tener una velocidad de 1.538 metros por segundo, en dirección al vector unitario x. Inciso B. Después del choque, la primera partícula se desvía 50 grados de la trayectoria previa al choque. Por la conservación del momentum se tiene que, en el componente x, m1 por v1, es igual a m1 por v1', por coseno de θ1', más m2 por v2', por coseno de θ2'. Y en el componente y, m1 por v1', por coseno de θ1', más m2 por v2', por seno de θ2', es igual a 0. Al simplificar ambas ecuaciones, se obtiene que el cuadrado de m2 por v2', es igual al cuadrado de m1 por v1, menos 2 por el cuadrado de m1, por v1, por v1', por coseno de θ1',
más el cuadrado de m1 por v1'. Nuevamente se tiene una ecuación con dos incógnitas, por lo que se requiere de otra ecuación, que viene desde el principio de conservación de la energía, donde m1 por el cuadrado de v1, es igual a m1 por el cuadrado de v1', más m2 por el cuadrado de v2'. Reordenando, se obtiene otra expresión para el cuadrado de m2 por v2', igual a m1 por m2, por el cuadrado de v1, menos el cuadrado de v1'. Igualando ambas expresiones, para el cuadrado de m2 por v2', reordenando, dividiendo entre m1 y sustituyendo datos, se obtiene una ecuación cuadrática, donde 13 por el cuadrado de v1', menos 12.856 por v1', menos 12, es igual a 0. Aplicando la chicharronera, ver problema 5.11, se obtienen dos soluciones de 1.575 y de menos 0.586 metros por segundo, para la velocidad de la primera partícula, v1', después del choque. De cualquiera de las dos expresiones del cuadrado de m2 por v2', se puede despejar la velocidad de la segunda partícula después del choque, v2', que es igual a la raíz cuadrada de m1 entre m2, por el cuadrado de v1, menos el cuadrado de v1'. Al sustituir los datos, se obtienen dos soluciones, para v2', de 0.974 y 1.512 metros por segundo. Con ángulos θ2' correspondientes a menos 50.7 y 10.7 grados. En la gráfica de arriba, se muestran las raíces positivas. La trayectoria de la primera partícula es la indicada en color blanco. El choque ocurre en el origen. Inicialmente, la velocidad es de 2 metros por segundo, choca con la segunda partícula en reposo en el origen, y se proyecta con un ángulo de 50 grados sobre la horizontal, a 1.575 metros por segundo. Mientras la segunda partícula se proyecta con un ángulo de menos 50.7 grados por debajo de la vertical, a 0.974 metros por segundo. Las raíces negativas indican que la primera partícula rebota a menos 50 grados, cuya magnitud después del choque es de 0.586 metros por segundo. Al mismo tiempo, la segunda partícula inicialmente en reposo, se proyecta a 10.7 grados sobre la horizontal a 1.512 metros por segundo. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.